Buenos días a todos, mi nombre es Federico Moyano. Les voy a estar presentando el componente de densificación de la biomasa dentro del curso de bioeconomía. Les comento brevemente sobre mis antecedentes, sobre mi experiencia. Soy ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires. A su vez tengo un posgrado, una maestría en gestión de los recursos naturales en la Universidad de Edimburgo en el Reino Unido. Y trabajo en el sector de bioenergía desde hace unos años ya. He sido contratado por la FAO como consultor en el programa ProBiomasa. De ahora en adelante, en las siguientes slides van a poder ver las diapositivas que preparamos relacionadas con la densificación de la biomasa. Mis datos quedan al final de la presentación. Cualquier consulta que tengan me pueden contactar a través del email o inclusive por teléfono. Bueno, espero que aprovechen el curso y quedo a disposición por cualquier consulta. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Federico Moyano. Yo voy a estar presentándoles el componente de densificación de biomasa dentro del curso de bioeconomía virtual impulsado por los ministerios de Agroindustria, Ciencia y Tecnología y la Bolsa de Cereales. En esta primera diapositiva vamos a comentar brevemente qué significa densificar la biomasa. Básicamente, densificar la biomasa es tratar de convertir un residuo forestal o agrícola de biomasa en un combustible. La biomasa forestal o agrícola tiene unas características que en general dificultan su uso como combustible, dado que presenta una gran heterogeneidad de tamaños, de formas, de contenidos, volumen de humedad, haciendo que esto sea un material muy voluminoso y con una concentración energética muy baja, es decir, una baja eficiencia para poder aprovechar su contenido energético. Por otro lado, este gran volumen y esta enorme heterogeneidad hacen que su transporte y manipulación sea muy complejo y por ende la logística para proveer este combustible sea también compleja y poco eficiente. Entonces, ¿qué se busca con la densificación de la biomasa? Por un lado, reducir su volumen, como dijimos es un componente muy voluminoso. Por otro lado, homogeneizarlo, tratar de llevarlo a un tipo de partícula, un tamaño de partícula similar, que pueda ser de alguna manera manipulable. Y por último, dentro del proceso de densificación también se busca reducir su contenido de humedad. Ahora, ¿cuáles son los principales mecanismos que permiten que la biomasa, esta biomasa voluminosa y heterogénea, sea densificada? En primer lugar tenemos lo que se llama el chipeado de la biomasa. Esto es a partir de una chipeadora convertir la biomasa en pequeñas astillas que tengan aproximadamente un tamaño homogéneo. En segundo lugar tenemos otro mecanismo llamado peletizado que convierte a la biomasa a partir de astillas y acerrín en pellets. Y por último, un sistema similar al peletizado pero con un producto diferente, de diferente tamaño, que se llama briqueteado, que ahora veremos más adelante cómo es que se compone, cómo es que se forma esta briqueta. En esta diapositiva lo que se muestra es las diferentes densidades que tienen los distintos tipos de residuos forestales y también sus productos densificados, como ser el pellet y la biomasa. En la parte superior de la diapositiva a la izquierda vemos lo que llamamos residuo de cosecha o residuo de monte. Estos se componen básicamente por ramas, despuntes, material descartado que no puede ser utilizado por la industria, que en general queda tirado en el monte y puede ser cosechado para ser utilizado como un insumo energético. Este producto, dado su gran nivel de heterogeneidad y su alto volumen, tiene una muy baja densidad. Acá vemos en la tabla de la derecha de aproximadamente entre 100 y 200 kilos por cada metro cúbico. Le siguen en densidad el acerrín seco. El acerrín seco también es un componente o un subproducto de la industria de muy baja densidad, muy bajo peso específico, tiene aproximadamente 150 a 200 kilos por metro cúbico. Luego tenemos el chip ya con un estado más comercializable, que sería con un porcentaje de humedad de aproximadamente un 25%. Este es el que usualmente se comercializa, aunque también muchas veces el chip puede ser consumido
con valores de contenidos de humedad mayores. Este chip tiene aproximadamente entre 250 y 300 kilos por metro cúbico. Y después tenemos los dos productos más importantes de la densificación de la biomasa, que son el pellet y la briqueta. Estos estamos hablando de densidades que van en el orden de los 600 a los 900 kilos por metro cúbico, pudiendo alcanzar en ambos casos 1 tonelada por metro cúbico. Este sería el componente más importante o más interesante a lograr, ya que es el que generaría una mayor eficiencia en el transporte de la biomasa. En definitiva, lo que nos muestra la tabla de la derecha es cómo se va incrementando la densidad a través de los diferentes productos. Partimos de un residuo de cosecha de monte, donde se puede ver que tiene un volumen muy grande con una densidad muy baja, de aproximadamente 100 kilos, y llegamos a una máxima compactación en un producto llamado briqueta o pellet, que puede llegar a alcanzar hasta la tonelada por cada metro cúbico. Esto en definitiva termina siendo un gran beneficio para el transporte y logística de provisión de este insumo. ¿Cómo se realiza el proceso de peletizado? El peletizado significa básicamente aglomerar por extrusión un material. En el caso de los pellets forestales, el material de base es el aserrín. ¿Cómo se peletiza? A través del uso de rodillos y una matriz perforada. Esto lo vemos acá en las fotografías de la derecha. Y el principio del peletizado es básicamente la presión axial producida por estos rodillos, que van empujando el producto a través de la matriz perforada, creando unos tarugos, y que debido a las fuerzas de fricción entre el producto y el canal de compactación se forman los pellets o tarugos de madera. Estos son los que después serán consumidos como un insumo energético. Las características principales de los pellets es que se componen por un cuerpo cilíndrico compactado de aproximadamente unos 6 milímetros de diámetro y con una longitud que puede variar en función del tipo de pellet entre 10 y 30 milímetros. Como habíamos visto antes, estos pellets logran un peso específico de entre 600 y 700 kilos por metro cúbico, y lo que se busca es que su contenido de humedad no supere el 10%. En total, estos pellets, al ser consumidos, dejan un porcentaje de cenizas, al ser consumidos o incinerados, dejan un porcentaje de cenizas del orden del 5 al 6%. Uno de los objetivos más importantes del proceso de pelletización es que se logre tener un combustible estandarizado. A la vez debería ser transportable neumáticamente. Debe ser un combustible que permita ser dosificado de forma automática y puede ser suministrado en diferentes formatos, ya sea a través de un camión cisterna, a través de big bags o inclusive en bolsas pequeñas para ser consumido a nivel domiciliario. El proceso de pelletizado de la madera es un proceso industrial relativamente simple, en donde se pueden observar 4 pasos principales. Por un lado, la molienda en húmedo, luego el secado, una vez que el material está seco, la molienda en seco, y por último el acondicionamiento, pelletizado y enfriado. En esta diapositiva vemos un ejemplo de una planta con molino granulador cal y un secador de cinta textil. En los 4 procesos, en las 4 etapas de este proceso industrial, vemos que en un primer paso se produce la molienda en húmedo de la biomasa llega a la planta con sus diferentes contenidos de humedad y esta es triturada, es molida hasta llegar a un tamaño relativamente uniforme que permita entrar en la cinta de secado. El proceso de secado es uno de los más importantes, ya que lo que busca es uniformizar el contenido de humedad en toda la biomasa y de esta manera lograr también tener un poder calorífico en el producto estándar relativamente uniforme. Una vez que la biomasa molida inicialmente es seca, vuelve a ser molida para lograr un diámetro o un tamaño de partículas menor, similar al aserrín, y es a partir de este producto que ingresa
dentro del proceso de acondicionamiento, peletizado y enfriado, es decir, donde se produce la compactación o la extrusión del acerrín para convertirse en el pellet propiamente dicho. A diferencia del chip o la briqueta, el pellet en general apunta a un mercado orientado hacia lo domiciliario o lo comercial, no tanto lo industrial. Sin embargo, existen casos donde puede ser consumido también para uso industrial. En este slide se muestran dos tipos de consumo tradicionales. Uno es el consumo en una calefacción residencial o comercial. Ahí tenemos en la figura de la izquierda, vemos cómo a través de una tolva se puede dosificar automáticamente el suministro de pellet a la caldera y a través de ello poder funcionar como si fuese un combustible tradicional. Y en la figura de la derecha vemos un esquema de una calefacción industrial. Esto puede ser o una caldera industrial o inclusive se podría llegar a utilizar en hornos o secadores. Otro producto importante de la densificación de la biomasa es la briqueta. La briqueta es muy similar en su proceso productivo al del pellet, ya que el principio de producción de compactación, fricción y aumento de la temperatura para lograr el pellet o briqueta es muy similar. La gran diferencia se da en primer lugar por el tamaño del producto. La briqueta obtiene un tamaño o logra un tamaño mucho mayor al del pellet, más similar a un pedazo de leña o a un tronco. Y la otra diferencia respecto al pellet es el tipo de material que utiliza para producirse. En el caso del pellet, como hemos visto, se utilizan rodillos y una placa cribada o perforada a través del cual pasa la biomasa. En el caso de la briqueta estamos hablando de un tubo por donde un pistón va presionando la biomasa hasta que ésta se topa con un estrechamiento de ese tubo y ahí es donde se produce la compactación, el aumento de la temperatura por la fricción y luego la posterior salida del producto. Para resumir lo discutido hasta acá, podemos hacernos la pregunta de por qué es importante compactar. Como ya vimos, la compactación permite, por un lado, aumentar la densidad del producto y por el otro, unificar la forma. Aumentar la densidad del producto es muy importante ya que permite mejorar la estabilidad mecánica durante el almacenamiento y transporte del producto, del biocombustible, tener un menor volumen de transporte y mejorar la estabilidad respecto del agua, es decir, al llevarlo a un contenido de humedad uniforme es mucho más estable. Cuando hablamos de unificar la forma, las ventajas principales se buscan en el proceso de alimentación a la cámara de combustión, es decir, en lograr hacer una automatización de la provisión del biocombustible a su proceso de combustión. En la tabla de arriba de esta diapositiva lo que buscamos mostrar es cómo impacta la densificación de la biomasa en la eficiencia del transporte. Se hace una comparación entre dos productos, uno es el chip con un 25% de humedad y el otro son los pellets o las briquetas, tomándolos como productos similares. En el caso del chip o las astillas, asumimos que tienen un poder calorífico de aproximadamente 3.000 kilocalorías por kilo, mientras que los pellets o briquetas lograrían alcanzar un poder calorífico superior, cercano a los 4.000, 4.500 kilocalorías por kilo. La densidad de ambos productos ya las vimos antes. Para el caso del chip estamos hablando de aproximadamente 300 kilos por metro cúbico, mientras que para el caso de las briquetas o pellets, aproximadamente unos 700 kilos. Cuando tomamos un camión común, camión con acoplado, que tiene un volumen de carga de 54 metros cúbicos, vemos que para el caso de los chips se pueden cargar hasta 16 toneladas por cada camión, mientras que en el caso de los pellets o de las briquetas, el peso a ser transportado puede ser superior, llegando hasta el límite máximo de carga permitido en las rutas del país.
Esto es de aproximadamente unas 32 toneladas por camión. Cuando analizamos la carga en función de la energía transportada, siendo que tenemos un producto mucho más denso, en el caso de los pellets, con una mayor concentración de energía, tenemos que cada camión, en el caso de los pellets, estaríamos transportando alrededor de 156.000 kilowatts hora de energía, mientras que en el caso de los chips no llegaríamos a unas 66.000 kilowatts hora de energía. Entonces esto hace que la relación de comparación entre el chip y la briqueta, o entre el chip y el pellet, es de 2,4 a 1. Es decir, el transporte de los chips y de las briquetas es mucho más eficiente que el transporte de los pellets y de las briquetas es mucho más eficiente, 2,4 veces más eficiente que el transporte de los chips. Esto hace, por ende, que el costo de este transporte sea también mucho más eficiente. El costo de transporte de pellets y briquetas es solamente un 42% que el costo de transporte de los chips. A modo de conclusión, para ir cerrando este componente del curso, podemos comentar la importancia que tiene el proceso de densificación cuando buscamos transformar un residuo biomásico, ya sea agrícola o forestal, en un combustible biomásico. El hecho de densificar, de compactar la biomasa, de reducir su volumen, de lograr un contenido de humedad parejo a lo largo de los productos y de lograr un producto estándar, hace que este sea mucho más competitivo que un producto biomásico tradicional como es la leña o como es el chip. Entonces, el proceso de densificación es fundamental para poder lograr mayor competitividad en este mercado de las bioenergías y de esta manera dinamizar el sector. Me despido entonces, espero que les haya sido de utilidad las informaciones que les pude transmitir y por cualquier consulta o comentario que tengan, mis datos quedan con la administración del curso, donde podrán obtener mi mail o mi número telefónico. Muchas gracias a todos por la atención. Les mando un cordial saludo, Federico Moyano.